Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Cuando digas, ya lo tengo todo, lo has perdido todo. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie 7 mensajes para la iglesia. Compartiremos el 7º tema. ¿En verdad crees que ya no necesitas más? Tú nos creaste con un propósito. ¿En verdad crees que ya no necesitas más? Es el tema que compartiremos en esta mañana, y para responder a este interrogante está con nosotros Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, lo valoramos mucho. También nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia. Bienvenida, Erika, buenos días. Buen día, Oscar, buen día, pastor, y a todos los amigos que fielmente nos acompañan aquí en Vidas con Propósito. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 y por internet ingresando a su Facebook. Allí escribe en el buscador del Facebook Radio Primavera y cuando ingresa encuentra en el muro Video en Vivo. Da un clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En este nuevo tema estudiaremos el 7º mensaje a las iglesias del Apocalipsis, el cual está dirigido a la iglesia de Laodicea. Y con respecto al tema de hoy, surgen estas preguntas. ¿Qué pasa cuando un pastor cree que lo ha alcanzado todo? ¿Qué sucede cuando un cristiano cree que su vida espiritual está a tope? ¿Qué pasa cuando uno piensa que está súper bien con Dios? ¿Qué sucede cuando como cristianos creemos que ya no necesitamos más? ¿Qué piensa Pastor Ángelo al respecto? Bueno, esas son palabras muy parecidas a las que dijo la iglesia de Laodicea. Mira como dice Apocalipsis 3:17. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Ese es el autoconcepto de la iglesia de Laodicea. Vamos a ver entonces cuál era el concepto que Dios tenía de esa iglesia. Sigue diciendo el texto. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. O sea que partiendo de este versículo había una gran diferencia, una gran distancia entre el concepto que tenía de sí misma la iglesia de Laodicea y el concepto que Dios tenía de esa iglesia. Llegar a la condición de creernos que no necesitamos nada de nadie ni de Dios, pues es muy lamentable, porque eso refleja una prepotencia sin igual. También refleja eso una convicción que nos lleva a bajar todas nuestras alertas y nuestras alarmas espirituales, porque como creemos que estamos muy bien, como creemos que estamos digamos, como usted decía, al tope en nuestra vida espiritual, pues qué necesidad hay de estar alerta, qué necesidad hay de estar en vigilancia. Esa pues era la condición de la iglesia de Laodicea en el primer siglo, y creo yo que también es la de muchos pastores e iglesias de nuestra época. Pensaría que la apóstata iglesia de Laodicea siempre ha estado presente en toda la historia de la iglesia de Jesucristo. Sin lugar a dudas, toda la apostasía que ha permeado a la iglesia en la actualidad es un reflejo seguro de que la iglesia laodicense sigue vigente en nuestros días, porque así es la iglesia. La iglesia actual se cree que está muy bien. Uno escucha que, por ejemplo, países en Latinoamérica creen que en Colombia está el gran avivamiento, pues porque no viven acá, ¿no? Cuando uno observa la realidad de la iglesia, uno dice, pues, no hay, al menos no en la práctica hay un verdadero avivamiento, porque avivamiento no es hacer bulla.
Avivamiento no es tener actividades, avivamiento es estar rendido a la palabra de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Eso es un verdadero avivamiento. Cosas que uno, pues, siendo objetivo, no ve muy a menudo dentro de la iglesia de Cristo Jesús. También se considera que el creciente, digamos, número de personas que profesan la fe cristiana es un sinónimo de avivamiento. Imagínense, si fuera por números, entonces los musulmanes van a la cabeza, porque tienen muchísimo más adeptos que los cristianos evangélicos. Pastor, ¿qué características tenía la iglesia de la Odisea que se asemejan a la iglesia del siglo XXI? Vea, muy parecidos. Una característica muy clara en la iglesia de la Odisea, según el texto bíblico, es que era una iglesia tibia, o sea, no era muy mundana, pero tampoco muy santa. Muy parecido, aunque ahorita ya uno dice que nuestra iglesia es más mundana que santa. Característica número 2, lejos de gozar de la aprobación divina, o sea, el Señor no les aprueba. Cuando uno mira el texto dirigido a la iglesia de la Odisea, uno encuentra que el Señor la escudriñó y no encontró un solo motivo de elogio, ¿sí? Por lo tanto, el Señor estaba a punto de vomitarla de su boca, dice así el texto, al no encontrar nada que exaltar, nada que elogiar en esta iglesia. Número 3, el pastor y demás miembros de esta iglesia tenían un falso concepto de sí mismos. Ellos creían que estaban bien en todas las áreas, se creían que estaban muy felices, que lo tenían todo. Y impresionante eso que les dice el Señor. ¿No te das cuenta que el miserable e infeliz, o sea, para Dios esta iglesia era una iglesia infeliz? Característica número 4, su problemática radicaba en la prosperidad económica. No que la prosperidad económica fuera mala, pero la riqueza material les hacía creer a los miembros de esta iglesia que ellos eran ricos espiritualmente. O sea, había una asociación. Si Dios nos está prosperando económicamente, es porque Dios ve que nosotros somos muy buenos, muy consagrados, pero no necesariamente eso, digamos, lo uno depende del otro. Pastor, ese pensamiento del siglo I pues también se repite hoy en el siglo XXI, porque también consideramos que estar bien económicamente es estar bien en todo. Quiere decir que Dios nos está bendiciendo y respaldando, pero no necesariamente siempre es así. Sí, creo que John Piper fue el que dijo que si la salud, si la prosperidad económica y que todas las cosas le salieran a uno bien era muestra del favor de Dios para con el creyente, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Pastor, en cuanto a este tema, ¿qué otras características tenía la iglesia de la Odisea? Bueno, la número 5 diría yo que lejos de tener obras de justicia, que significa estar vestido espiritualmente, eso es muy claro en el libro de Apocalipsis, esta iglesia estaba completamente desnuda, según lo que nos muestra aquí el texto bíblico que más adelante lo vamos a leer. Una característica adicional es que tal era la ceguera espiritual de esta iglesia, que no se percataba de su deplorable condición delante de Dios. O sea, tenemos que mirar el texto y verlo. O sea, ¿cómo esta iglesia se veía a sí misma? Se veía bien. Ella creía que estaba bien. No sé cómo serían sus cultos, pero creería yo que eran cultos avivados, que creía yo que el predicador era muy carismático, muy buena gente, y entonces esta iglesia cuando se miraba a sí misma decía, oh, qué iglesia, mejor dicho, Dios debe estar muy complacido con nosotros, pero era justamente lo contrario. Y como si estas características tan negativas fueran pocas, la peor característica es que Jesús estaba afuera de la iglesia, no estaba adentro, sino fuera. Por eso el texto dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta, o sea, estoy por fuera, déjenme entrar, por favor. Jesús no estaba dentro de la iglesia. Pastor, es paradójico que este texto generalmente nosotros los cristianos lo aplicamos para compartir el evangelio pues a los no cristianos, ¿no? Pero acá está hablando esa una misma iglesia que se considera cristiana
y el Señor le está diciendo que le abran la puerta. Así es, generalmente, como dice usted, se ha aplicado este versículo a los que no tienen a Cristo Jesús, a los que no conocen de Cristo Jesús, pero siendo fieles al texto, este versículo o esta palabra, esta porción de la palabra, estaba dirigido a una comunidad de creyentes, ¿cierto? A una comunidad que tenía conocimiento de quién era Cristo y se asumía que Cristo pues estaba dentro de sus vidas. Pero no, Jesús dijo exactamente lo contrario. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Ahí entraré, o sea, no estaba dentro. Pastor, ¿cómo va a tratar el Señor Jesucristo con una iglesia que vive autoengañada? Y para mostrarles pues su verdadera condición sin que ella ponga en duda su mensaje. Bueno, vamos a mirarlo. Apocalipsis 3:14 lo presenta de una manera muy clara. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Lo que puedo ver en este encabezado de la carta dirigido a esta iglesia es que el Señor Jesús se les presenta con sus atributos de veracidad, fidelidad y soberanía. 3 atributos. Lo repito: veracidad, fidelidad y soberanía. Es decir, todo lo que les va a decir Cristo en el mensaje que se le escribe a esta iglesia se basa en la verdad. No va a haber, digamos, puntos grises. No, todo lo que Jesús va a decir se basa en la verdad. Y es precisamente lo que cada quien necesita cuando vive autoengañado. Cuando la gente está autoengañada, pues la verdad de la palabra de Dios los va a liberar y les va a abrir los ojos. Vean, no considerar el mensaje a la iglesia de la Odisea es tener exactamente la misma actitud de prepotencia espiritual que esa iglesia. Así que vamos a leer y vamos a estudiar lo que el Señor le dijo a esta próspera congregación. A lo mejor pues tal mensaje también sea para nosotros. Con el apoyo de Erika vamos a leer el mensaje completo del Señor a esta iglesia y así responder al interrogante de hoy: ¿cómo salir de la tibieza espiritual? Apocalipsis 3, del 14 al 22 dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy con la serie 7 mensajes para la iglesia, estamos con el último mensaje a la iglesia de la Odisea. Y con el tema: ¿en verdad crees que ya no necesitas más? Pastor, ¿cuál sería la primera acción de la iglesia del siglo XXI que debería realizar para salir de la tibieza espiritual de acuerdo a este mensaje? ¿Cómo lo aplicamos para hoy? Bueno, el primer principio o consejo que nos da aquí el texto bíblico es el siguiente: decida ser frío o caliente. Qué tremendo, ¿no? Apocalipsis 3:15 lo dice: conozco tus obras. Aquí quien está hablando es Cristo Jesús. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente.
ojalá fueras lo uno o lo otro. Bueno, Cristo conoce y sabe lo que hasta el mismo cristiano ignora de sí mismo. Y el veredicto divino refleja el descontento que le producía la conducta de los cristianos de la Odisea. El Señor expresa su deseo y es un deseo de sorprender. Impresionante. Cristo dice que hay que ser frío o hay que ser caliente. Pues quizás entendamos y aceptemos el llamado a ser calientes, pero incluir como opción la frialdad, esto pues a nuestra mente es inaceptable, sobre todo pues proviniendo de Dios mismo, porque Jesús es el que está hablando. Lo cierto es que de la boca de Cristo salió la expresión, así no lo queramos aceptar, ojalá fueras lo uno o lo otro. Pastor, ¿por qué esta expresión de nuestro Señor? Bueno, porque el frío es consciente de su condición y no vive autoengañado. Es decir, el frío, el que sabe que su vida es pecaminosa y que no está agradando a Dios, reconoce en lo más profundo de su ser, de su corazón, que no es salvo. O sea, él lo sabe. Esta conciencia, pues creo yo, le permite tener la posibilidad de que en algún momento la palabra de Dios penetre su corazón, lo atraviese y lo lleve al arrepentimiento. Esa posibilidad la tiene el frío, porque él sabe cuál es la condición de su corazón. Por otra parte, el que es caliente, que es aquel quien en verdad ama al Señor y que su fe no es fingida, él sabe en su interior que es salvo y actúa en consecuencia. Pues obviamente él no es perfecto, él no ha alcanzado la plenitud de la santidad. E inclusive de cuando en cuando es vencido por el pecado. Sin embargo, esa no es su costumbre, ese no es su hábito. Tiene un profundo deseo de honrar a Cristo, está comprometido con el Señor, sus mandamientos no le son una carga, no dice, ay, qué fastidio, yo soy cristiano. No, eso no lo dice un cristiano que está caliente. Así que el frío tiene la posibilidad de ser tocado por la palabra del Señor para ser salvo. Y el caliente, pues ya es salvo. Ante estas dos alternativas, ¿qué muestra el Señor por medio de la palabra? ¿En qué posición queda el tibio? ¿Y qué tipo de conductas puede tener para poder uno mismo reconocerse a sí mismo? Bueno, como ya dijimos, el tibio pues no va a tener posibilidad de salvación. No va a reconocer su estado porque él vive en un autoengaño. ¿Qué conductas, me preguntaba usted, tienen los tibios? Bueno, el tibio no odia a Cristo, pero no lo ama tanto como para obedecerle. El tibio no reniega del evangelio, pero no lo abraza a tal punto de sufrir por el evangelio. El tibio no rechaza la verdad, pero no tiene problema de aceptar el error. Él hace concesiones con el error. El tibio no contradice la enseñanza de la santidad, pero no la cree tanto como para vivir conforme a ella. La acepta, pero en última no la aplica. El tibio no permite que el pensamiento mundano domine totalmente su mente, pero tampoco permite que la palabra de Dios cambie su pensamiento. El tibio no vive una vida en integridad como para sentirse salvo, pero tampoco vive una vida, digamos, corrompida como para sentirse que ya está condenado. Esas son las conductas del tibio. Entonces imaginémonos qué le puede esperar al tibio. Son muy engañosas. Bastante engañoso, muy, pero muy engañoso. Pastor, Oscar también le decía, ¿cómo reconocer que si estoy en esa condición de tibieza espiritual? ¿Qué frases o qué actitudes tiene un tibio? Bueno, algunas frases de los tibios son las siguientes. Dicen más o menos así: ay, pues yo no me he bautizado en el cristianismo, pero pues tampoco he renegado de Cristo, pero yo no me he podido bautizar. Oiga, y no se bautizan y pasa 1 año y 2 años y 3 años y 10 años y no se bautizan. El tibio dice cosas como, a mí me gusta el evangelio, pero no hay que ser tan fanático, ¿sí? Cosas como esas. El tibio dice, yo creo en que Jesús es el camino al cielo, pero yo no creo que si alguien no cree en él, pero es una buena persona, el Señor lo va a mandar al infierno. Sí, lo va a mandar al infierno, eso es lo que dice la Biblia. Sin Cristo todos estamos perdidos. El tibio dice, la enseñanza sobre la pureza sexual estuvo buena, estuvo buenísima, pero a mí no me parece que mirar de vez en cuando a mujeres en bikini sea malo, que mirar pornografía sea malo. Esas son actitudes de los tibios. Pastor, aquellos que piensan de esta manera, estos pensamientos, ¿a dónde los llevarán?
Vea, esto nos lleva a la inevitable consecuencia de la tibieza y por consiguiente a la condenación. Porque mire lo que dice Apocalipsis 3:16. Por tanto, esa es consecuencia, ¿no? Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Este vomitar, estimado oyente, está hablando de rechazo definitivo de la presencia de Dios, ya que nadie volvería a ingerir sus propios vómitos. Es muy claro, es muy fuerte la expresión, ¿no? Usted lo acaba de decir, pastor, eso es muy fuerte. Entonces, ¿los cristianos a los cuales se le estaba leyendo este mensaje lo entendían? ¿O tenían algún referente para relacionar esta expresión? Vea, Erika, los cristianos de la Odisea entendieron muy bien esa expresión, pues el Señor les estaba hablando en relación al suministro de agua de la ciudad de la Odisea. Como el agua viajaba varios kilómetros por un acueducto subterráneo antes de llegar a la ciudad, el agua llegaba sucia y tibia. No era lo bastante caliente como para relajar y rehabilitar, como las aguas termales de Hierápolis. Tampoco era fría y refrescante para calmar la sed como la corriente del agua de Colosas. Los habitantes de la Odisea encontraban el agua tibia repugnantemente. O sea, ellos entendieron muy bien qué era lo que Jesús les estaba queriendo decir. En últimas, Jesús les estaba diciendo, su cristianismo no sirve para nada. Por eso estoy a punto de vomitarlos de mi boca. Váyanse, o si se van a quedar, quédense como deben quedarse, pero no van a permanecer delante de mí en la condición en la cual ustedes se encuentran. Pastor, esta condición de tibieza espiritual que también observamos en nuestro tiempo en muchos cristianos e iglesias, ¿no será a causa del mismo mensaje que las personas están recibiendo? Por supuesto, o sea, cuando una iglesia tiene un concepto equivocado de sí misma, es porque se ha venido apartando poco a poco del mensaje del Evangelio. No solo de las bendiciones del Evangelio, sino de las exigencias del Evangelio. Por supuesto que el Evangelio trae grandes bendiciones. Por supuesto que cuando el Evangelio llega a una vida, trae a esa vida paz, trae a esa vida dicha. Pero también cuando el Evangelio llega a una vida, también trae problemas. También trae pruebas, también trae dificultades. Es lo uno y lo otro. El gran problema de lo que usted dice, Oscar, del mensaje, es que solamente se presenta el mensaje positivo o el mensaje de la bondad o el mensaje en el que Dios nos bendice, cosa que es cierta, pero dejamos aparte las demandas, las exigencias y lo que el Señor en última no escondió, que seguirlo a Él tiene un gran costo. Pastor, ¿cuál cree usted que sea la razón o una de las razones para que hoy en día los pastores den ese tipo de mensajes? Bueno, yo creo que deben haber varias razones. Me gustaría pensar que es porque los pastores no conocen mucho la Biblia, cosa que ya es grave, pero quisiera pensar eso a pensar que aún conociéndola, deciden intencionalmente cambiarla, deciden intencionalmente bajar el estándar porque les da temor que la gente se vaya, porque les da temor que los recursos se disminuyan, entonces empiezan a negociar el mensaje con conciencia. Creería yo que tales pastores es probable que no hayan conocido a Cristo. Apreciado oyente, lo esperamos mañana con la segunda parte de este tema. ¿En verdad crees que ya no necesitas más? Dentro de la programación de Vidas con Propósito en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana, así que no se lo pierda. Por eso, oyente, usted puede volver a escuchar este tema y todos demás temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio, lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo a otros. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.